Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos ante un nuevo capítulo del universo del aeromodelismo. En esta ocasión vamos a hablar de motores. Y vamos a hablar de motores en el sentido de saber un poco. Les voy a dar unos pequeños truquitos como para que ustedes entiendan cómo escoger los motores apropiados según las necesidades de sus propios modelos, obviamente. Hay algunos conceptos básicos que tenemos que manejar y vamos a hacer algunos cálculos también, pero no nos vamos a ir a las fórmulas complejas que requiere de este tipo de acción para obtener motores óptimos, sino que sencillamente vamos a simplificar esos cálculos que hay de potencia y de necesidad según el peso del modelo para su impulso en base a unas pequeñas truquitos que he aprendido en el tiempo y que fueron ampliamente comentadas en algunos foros donde publiqué ese tipo de trucos en el fondo. Ya, no, obviamente no es un tratado de mecánica aeronáutica ni nada por el estilo, no esperen encontrar una cosa de un nivel muy de fondo. Pero la gracia de estos trucos que les voy a enseñar matemáticos les van a ayudar a entender cómo escoger un motor y lo va a orientar por el buen camino. Después ya es el tiempo, a uno la experiencia lo va afinando y va aprendiendo ya a escoger el motor correcto. Pero acá le vamos a entregar la base, que de eso se trata. Les recuerdo que este es el penúltimo capítulo de la temporada. Ya la próxima semana vamos a lanzar nuestro último capítulo con una introducción ya directamente al vuelo de un trainer. Así que aprender un poquito de lo que es motores es ya el último paso antes de lo que es el vuelo en sí. Así que amigos, no le quito más tiempo y vamos donde nuestro amigo el mesón, ya lo saben. Y bien amigos, estamos ya nuevamente con nuestro eterno amigo el mesón. Y vamos a profundizar un poco más en lo que es el tema de los motores, ya que es un tema que por lo general siempre despierta mucha curiosidad, mucha controversia también al momento de querer escoger un motor, y especialmente mucha dificultad porque entre tanta terminología y tantas cilindradas, potencias y en el caso de los motores eléctricos nomenclaturas que tienen, cuesta mucho de repente cuando uno está recién empezando a buscar un patrón en el cual afirmarse para poder tomar nuestras decisiones, especialmente en la etapa de aprendiz, para poder escoger los motores correctos, para no gastar dinero de más haciendo prueba y error, en fin, para tratar de saltarse toda esa etapa que es a veces frustrante y que a veces también determina si el aeromodelista sigue o no sigue dentro de lo que es la pasión por el vuelo, porque puede llegar a ser incluso hasta decepcionante no poder dar con el motor apropiado para el modelo. Lo que vamos a hacer acá es una simplificación de las fórmulas matemáticas y los procedimientos que se realizan para poder escoger en base al peso y la envergadura del modelo principalmente, que son dos condiciones como básicas que nosotros tenemos que entender para poder escoger el motor apropiado. La tercera condición, y no menos importante, es el tipo de modelo que yo quiero motorizar. ¿Para qué lo voy a emplear? Es muy distinto buscar un motor para un planeador, como es muy distinto buscar un motor para un avión acrobático 3D. Pueden tener exactamente el mismo peso, pero las necesidades son totalmente distintas. Hay una enorme cantidad de fuerza que se requiere para mover un acrobático como corresponde, para poder lograr hacer todas esas maniobras tan típicas de los aviones acrobáticos modernos, y que es una fuerza sobredimensionada para el tamaño y peso del avión. No así en el caso de los veleros, por ejemplo, de los planeadores radiocontrolados. Los planeadores no necesitan un motor tan potente ni tan grande, basta con un motor que cumpla con los requisitos mínimos de impulso para el peso y la envergadura del modelo, para poder lograr tomar la altura que nosotros necesitamos, porque lo vamos a ocupar solamente en determinados periodos del vuelo. No lo vamos a ocupar en todo momento como ocurre con un avión acrobático. Así que por lo tanto el periodo en que no se use el motor del modelo es peso extra, es peso muerto que no tiene mayor beneficio en el planeador, al contrario, le quita algún grado de performance al planeador. Por lo tanto, el motor tiene que ser
lo más justo y reducido para evitar todo lo que es el tema del lastre, del peso extra que implica tener un motor, baterías o combustible, lo que sea, encima del planeador. Visto eso, vamos a tener que definir lo siguiente. Hay una medida estándar cuando se habla de potencia de motores, que por lo general nosotros hablamos de los famosos HP, ¿no es cierto? Los caballos de fuerza, que es una medida que se ha venido usando durante bastante tiempo, pero que en esta época poco nos dice respecto a la potencia del motor, especialmente cuando hablamos de motores de aeromodelismo, que son bastante pequeños y por lo tanto los valores HP que tienen son bastante bajos. En las páginas, les voy a dejar ahí en la descripción del video, en la página de YouTube, las páginas donde ustedes encuentran la descripción de los motores y la cantidad de HP que tiene cada uno de los motores a combustión interna para aeromodelismo, los motores del tipo Glow, los que usan metanol como combustible. Aquí la mayoría de los fabricantes nos dan un valor HP, pero resulta que en tiempos modernos los valores HP ya prácticamente se están usando muy poco y está siendo reemplazado por el Watt, que es una unidad de potencia que se usa principalmente en la parte eléctrica, pero que para términos generales es exactamente lo mismo en cuanto al sentido que se busca. Entonces para eso nosotros tenemos que transformar los HP en Watt, y hay una fórmula que dice que, por ejemplo, en el caso de los HP mecánicos, dice que los watts son iguales a los HP, ¿no es cierto?, que indica el fabricante, multiplicado por 745,699. Y eso nos da un valor en watts, obviamente. Y con ese valor nosotros ya podemos definir a cuántos watts equivale el motor Glow que tenemos en este caso. Entonces, vamos a tener que toda esta fórmula y estas conversiones, nosotros tenemos que adaptarla a lo que es el aeromodelismo. ¿En qué sentido? Se ha estudiado en términos generales en lo que es el aeromodelismo que en condiciones óptimas, con muy pequeño roce, digamos con la fórmula en estado puro, nosotros para poder impulsar correctamente un modelo necesitamos una potencia de 220 watts por kilo de peso, por 1000 gramos, ¿no es cierto? Esto es en condiciones óptimas, o sea, estamos hablando de un modelo con muy baja resistencia, donde no está inmerso en un ambiente turbulento como es la atmósfera real, o sea, es un valor teórico, en el fondo. Nos dice que con 220 watts nosotros ya podríamos estar moviendo 1 kilo de modelo para volar. Se ha visto por intermedio de todo lo que es la práctica y ya los años que han llevado construyendo modelos desde que ya se tienen los motores, que este número, si bien permite que un avión vuele, no le permite salir de situaciones complicadas, o cuando hay un viento bastante fuerte ya el modelo empieza a derivar bastante o tiene demasiada oposición del viento y cuesta mantenerlo, o cuesta avanzar incluso. Entonces se entendió que para esto se necesita prácticamente un 26,5% más de potencia para tener un valor óptimo para volar un avión de 1 kilo de peso. Eso significa que para mover 1 kilo de peso necesitaría, redondeando, 300 watts de potencia. ¿Qué significa eso? Que por cada kilo de avión o por cada kilo de modelo yo necesito tener una potencia de 300 watts. Entonces, basándome en este dato que acabo de mencionarles, he creado esta tabla que las voy a dejar para ustedes ahí en los enlaces de descarga, donde hago una reducción, ¿no es cierto?, del peso del modelo, junto con la reducción de los watts requeridos y los watts óptimos para cada peso. ¿Para qué hice esto? En el fondo, por ejemplo, si yo tengo un avión que pesa
atendiéndonos a los cálculos que ya habíamos dicho, que 300 watts por kilo, ¿cierto? Tenemos un avión que pesa 1250 gramos. Estamos hablando de un avión relativamente pequeño, va a un motor más o menos .25 aproximadamente. Nosotros podemos sacar cuál es la potencia del motor que necesitamos, independiente si es eléctrico o si es glow, sencillamente usando esta tabla. Entonces, tenemos que para poder mover 1250 gramos necesitamos los 300 watts de potencia del kilo que está acá, ¿no es cierto? De los 1000 más lo que resta de los 250 gramos que está acá, que sería un total de 75. O sea, redondeando, necesitaríamos un avión con una potencia de 375 watts o 400 watts, que es casi lo mismo. Pasarse un poquito no es mucho, pero tenemos que considerar también el peso. Para un planeador andaría demasiada potencia, ¿ya? Pero para un avión normal sería bastante óptimo un motor de este tipo. Entonces, teniendo este valor de 375 watts o 400 watts, nosotros buscamos en la tabla que les voy a presentar y se van a dar cuenta que estaríamos necesitando un motor del tipo .30 para estar dentro del rango. Entonces, un modelo que pesa 1,250 kg necesita 375 watts o 400 watts redondeado, lo que equivaldría, según las tablas que les voy a dejar ahí, para un motor .30 en el formato Glow. Para los formatos eléctricos es bastante parecido. Entonces esta medida es perfecta porque nos indica cuántos watts de salida debería tener nuestro motor aproximadamente para poder cumplir con esas expectativas. Y este dato por lo general lo entregan la mayoría de los fabricantes, ya sea en HP para el caso de los motores de explosión, como watt directamente en el caso de los motores eléctricos, así que es bastante fácil conseguirlo. En el caso de los motores eléctricos también tenemos otro valor a considerar, que normalmente lo da el fabricante y incluso lo da incluso más veces que los watts, que son los famosos kb. Un kb es igual a el número de revoluciones por minuto, ¿ya? Por volt que tiene el motor. ¿Qué significa eso? Nos está indicando cuántas revoluciones por minuto alcanza un motor según el voltaje que se le haya sido aplicado. Este es un valor que nos ayuda bastante a calcular dos cosas. Una es el empuje que va a tener el motor, así como también sirve para calcular los pasos de las hélices. Hay un dato bastante importante en los motores eléctricos, para que no se olviden. Los motores eléctricos tienen, me estoy refiriendo a los motores del tipo brushless, los sin escobilla. Según el peso del motor nosotros podemos determinar cuántos watts puede generar en ese caso. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado el peso del motor por la cantidad de polos que tiene, ¿ya? Y la forma que está puesto el inducido adentro es el peso que me da general del motor. Y ese valor es aproximadamente 3 watts por gramo de motor. Entonces, ¿qué significa? Si tengo un motor de 33 gramos, lo multiplico por 3 watts. Y eso me da un total de 99 watts de potencia. Entonces, en caso de que el motor eléctrico no traiga el valor de salida, ¿no es cierto? La potencia de salida en watts, porque pudiese solamente traer el valor kb, en ese caso podríamos deducir nosotros la potencia de salida solamente sabiendo el peso del motor, que es un dato que siempre entregan todos los fabricantes de motores, ya sea de motor explosión o motores eléctricos. ¿Por qué? Porque cuando uno está diseñando un modelo es importante siempre saber el peso del motor que vamos a poner
para incluirlo dentro de todo el conjunto en general. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo diseño un avión, por lo general tengo que considerar el peso de todos los elementos que están dentro. El peso del fuselaje, el peso de las alas, del recubrimiento, el peso del motor, de las baterías y el peso de la electrónica. Y ese es el peso completo del avión, incluyendo el combustible. Hay un peso que es vacío, ¿no es cierto? Que es un peso sin combustible y un peso que es combustible. Nosotros tenemos que considerar el peso incluso con el combustible o con las baterías, en el caso de los motores eléctricos, para poder hacer este cálculo. Si ustedes no incluyen el motor y las baterías y todos los componentes eléctricos dentro del cálculo, sencillamente van a quedar bajo la potencia que van a necesitar. Porque casi siempre el valor del grupo de impulsos, hablemos de motor eléctrico o motor de explosión, siempre es un valor preponderante dentro del peso general de un modelo. Por lo tanto, nunca se olviden hacer los cálculos considerando el peso del motor. Y para eso, ¿cómo lo hago entonces si no tengo el peso, no tengo el motor correcto que voy a ocupar? Sencillamente ustedes lo pueden calcular en modo aproximado. Los motores están relativamente estandarizados en cuanto a potencia, especialmente los motores Glow y los motores bencineros. Pero hay unos valores que generalmente se respetan según el tipo del modelo, y me refiero al valor peso-empuje, que es un valor que ustedes normalmente van a estar escuchando cuando ven programas de aviones de guerra, que hablan bastante de la relación peso-empuje. La relación peso-empuje significa cuánta potencia tengo para mover el peso del avión. En el caso de los aviones de combate como el F-16, por ejemplo, o los aviones rusos, generalmente ellos están con una relación peso-empuje sobre 1, 1.2, 1.5 incluso. Y con postcombustión obviamente aumenta mucho más. Estamos hablando de aviones de guerra escala 1:1. En el caso de los aeromodelos, la relación de peso-empuje va más o menos así. Para un planeador, hasta un modelo trainer, la relación peso-empuje debería ser más o menos de 0,35 a 0,55. ¿Qué significa eso? Que necesito tener una potencia mínima que esté enmarcada dentro de estos valores para que el modelo vuele. Ya, con este valor puedo ya definitivamente saber nosotros que ese modelo va a volar. O sea, si logra poner un motor encima que tenga una relación peso-empuje de 0,35, ya ese modelo estaría volando. En el caso de los modelos del tipo escala, ¿no es cierto?, la relación peso-empuje tendría que ser 0,60 a 0,70 más o menos. Estamos hablando de aviones de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Generalmente los modelos que más se ven para los tipos de vuelo escala. Para los aviones acrobáticos en general y de vuelo sport, la relación debería estar rondando los 0,70 a 0,80 o 90, ¿ya? Para el caso de los acrobáticos 3D, ya la relación peso-empuje debería andar definitivamente en torno a 1 o a 1,20 o a 1,2 como mínimo. ¿Para qué? Para que el avión se pueda colgar de la hélice. O sea, tiene que tener tanta potencia que prácticamente el avión se cuelga de la hélice sin ningún problema, porque tiene la potencia necesaria para sostenerlo. Por eso tiene que andar más o menos en torno a 1 a 1,2. Podemos aumentar un poco más incluso esta relación peso-potencia. Ahora, en el caso de los jets, ahí la relación peso-potencia se dispara. Y estamos hablando de valores de 1, ¿no es cierto?, a 2,5. Y aquí tiene que ver mucho la velocidad y todo lo demás respecto a lo que nosotros queramos lograr. 2,5 sería un exceso de potencia para un avión del tipo 3D. ¿Por qué? Porque sería ya mucha carga de peso para el avión. Entonces el tema del centro de gravedad sería muy complicado
tenerlo, y además que estaríamos ya sobrepotenciados, o sea, no tiene mucho sentido. Pero en el caso de un jet, nosotros queremos sacar la velocidad, lo espectacular de la velocidad, y en ese caso podemos ponerle incluso relaciones de peso-potencia de valores cercanos a 2,5. Así que eso es más o menos para que ustedes tengan una idea de cuánto es lo que se necesita para poder mover un modelo. Teniendo esta tabla, ¿no es cierto?, de lo que es la relación peso-potencia, nosotros podemos calcular también cuánto necesitamos en watt para poder mover un modelo en unas condiciones bastante óptimas, y haciendo los cálculos necesarios nos da aproximadamente que para poder mover un modelo del tipo planeador o trainer de tipo básico necesitamos una relación de peso-potencia más o menos de unos de 0,35 a 0,55, lo que da más o menos de 50 a 150 watts por kilogramo de modelo. Esto es más o menos para tener un vuelo del tipo 2, ¿no es cierto?, un vuelo tranquilo. Entonces deberíamos andar manejando esos valores. ¿Por qué si habíamos dicho que para poder volar un modelo trainer grande necesitamos 300 watts por kilo? Y ahora salgo con esto. Es por el tema de la relación peso-potencia. O sea, estamos hablando, en el caso de los planeadores, o en el caso de los trainers de baja gama, un QB15, estos aviones que son muy flotones, no necesitan los 300 watts de potencia directa. ¿Por qué? Porque necesitamos que el modelo sea un poquito más dócil. Entonces tenemos que estarnos moviendo dentro de esto. Obviamente, un trainer, al ser un avión un poco más comprometido dentro de lo que es las condiciones atmosféricas, porque una persona que está recién aprendiendo necesita que el avión responda bastante bien, tenga potencia suficiente, pero no que exceda la potencia en todo momento. No necesitamos un avión que tenga mucha potencia, que salga permanentemente de los elementos tirando un palancazo, porque a la larga es probable que el exceso de potencia meta en problemas al aprendiz. ¿Ya? Y por lo general el exceso de potencia tiende a crear mayores problemas de lo que realmente necesitaría una persona que está recién aprendiendo. Entonces, por ejemplo, un planeador, un Parflyer, un modelo, un FUAMI, de estos aviones delgaditos, todos deberían estar más o menos de 50 a 150 watts por kilogramo. ¿Ya? Obviamente lo tenemos que reducir después a gramos. Y para el caso de un trainer debería andar ya en torno a los 150 watts por kilogramo hasta los 300 watts por kilogramo. No más que eso. Ya con 300 watts nos queda un avión demasiado energético, muy difícil de controlar para el estudiante. En el caso de los vuelos Sport, vuelos a escala, modelos de mayor peso, mayor envergadura, y necesitamos nosotros que se comporte como un avión bastante realista, nosotros deberíamos andar con relaciones de watt, ¿no es cierto?, por peso de unos 250 a 500 watts, no más que eso. Con eso nosotros tenemos aviones bastante bien motorizados y por lo tanto potencia suficiente para poder hacer toda la envolvente de vuelo y llevar también los aditamentos extras que tiene siempre un avión de escala, especialmente que lleva tren de aterrizaje, trae los tirantes de las alas en el caso de los aviones de la Primera Guerra Mundial, los biplanos, trae un montón de otros componentes que por lo general uno le va poniendo al momento de que va fabricando el avión. En el caso de los aviones 3D, la potencia debería ir ya en torno a los 400 a 800 watts por kilogramo máximo. Y de ahí para adelante, los jets, por ejemplo, ellos ya deberían partir sobre mayor o igual a los 700 watts por kilogramo, por la forma de vuelo que tienen los jets. Por lo tanto, ellos necesitan que la cantidad de energía que esté disponible sea siempre superior para poder realizar los vuelos a la altísima velocidad que caracteriza a los jets
Y obviamente para tener un aterrizaje bastante seguro, porque estos aviones, los jets de preferencia, siempre se aterrizan motorizados y utilizan sistemas de frenado, flap y otras cosas más para poder acortar la carrera en la pista. Por lo tanto, no hay problema en sobrepotenciarlos, como en este caso. Eso para que ustedes más o menos lo tengan. Esta tabla, igual como les digo, se las voy a dejar ahí para descarga para que la tengan más o menos a mano y la puedan consultar. Estoy siendo lo más simplificado posible para que ustedes se den cuenta que este es un tema tremendamente complejo. Pero con estos valores que les estoy dando acá, ya tenemos prácticamente definido cómo podemos escoger nuestro propio motor. Tenemos la transformación de los HP en watt, ¿no es cierto? La forma, cómo hacerlo. Quedamos de acuerdo que para mover 1 kilo de aeromodelo con motor, con combustible, con todo incluido, necesitamos 300 watts de potencia como un valor óptimo, o sea, un valor que nos permita salir de situaciones difíciles o volar con viento. Tenemos la relación peso-empuje para cada uno de los modelos, definido acá en esta tabla que acabamos de hacer. Y obviamente dentro de los motores eléctricos tenemos los valores KB, que son la cantidad de RPM por volt, ¿ya? O el peso del motor, que nos indica más o menos en forma teórica que por cada gramo de motor tenemos 3 watts de potencia. Por lo tanto, si hay un motor que pesa 33 gramos, lo multiplicamos por 3 y nos da 99 watts de potencia. Esa es la forma matemática ultra simplificada de cómo escoger un motor, ¿ya? En base a la que es la potencia y los watts. No se olviden que las tablas que le he estado presentando hasta el momento van a estar todas en la descripción del video para que ustedes las puedan descargar. Ya están en formato de imagen para que las puedan manipular sin ningún problema. Y les voy a enseñar ahora cómo usar las tablas para que entiendan un poco más el concepto. Esto que le acabo de explicar, digamos, es si ustedes quieren calcular de forma un poco más precisa. Ahora, si los queremos calcular con las tablas, vamos a ir de la siguiente forma. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. Vamos a calcular un motor para un modelo. El modelo vacío, según lo que dice el plano, tiene un peso de 1250 gramos. Pensamos que este modelo puede ser para un motor .46 aproximadamente, pero no estamos seguros. Así que averiguamos por ahí las tablas de los pesos y digamos que el peso del motor son 350 gramos aproximadamente. El peso del estanque de combustible o de las baterías, en este caso, podría ser otros 200 gramos más, por lo menos. Y agreguémosle unos 100 gramos o 150 gramos más por electrónica y algunos otros componentes. Entonces, ahora sumamos todos estos valores y nos da un total de 1950 gramos, considerando el motor, el combustible o las baterías, más la electrónica y los otros aditamentos. Teniendo este valor, nosotros sabemos que necesitamos 300 watts por kilo para que el motor, para que el modelo vuele bien. Digamos que este es un modelo, un trainer o un avión del tipo Sport, ¿ya? Y con una relación peso-empuje de 0,55 más o menos. Pongamos que deberíamos usar un motor entre 250 a 300 watts más o menos. Lo mínimo para mover el avión es este. Y lo óptimo serían los 300 watts por kilogramo. Depende del modelo, como habíamos dicho recién. Y nos vamos a la tabla que va a estar publicada en este momento en la descripción del video. Y nos damos cuenta que para mover 1950 gramos necesitamos 300 watts. Los 950 gramos
ya, que lo podemos redondear en 300 watts más, obviamente, porque es casi un kilo más. Sería un motor de 600 watts para redondear. Buscamos entonces en nuestro listado, en las tablas que le estaba mostrando, y me está indicando que 600 watts equivale a un motor .30 o un .35 para ir más certero. Eso en un glow, un motor de metanol. Ahora, con estos 600 watts, si yo quiero hacerlo eléctrico, tendríamos que ver en la página de algún fabricante algún motor que se aproxime a este consumo, para lo cual nosotros tendríamos que buscar un motor que vaya más o menos entre los 600 a 800 watts de potencia en el formato eléctrico. Para eso tenemos este motor que en este momento está apareciendo en la pantalla, que es bastante cercano a lo que nosotros queremos. Obviamente tenemos que considerar el peso de la batería, ¿no es cierto? Y del ESC. El ESC está especificado acá en esta sección, que nos indica cuánto es el controlador electrónico mínimo que nosotros tenemos que tener en un valor en amperes. Eso, digamos, es para poder tener un motor básico para este modelo. Ahora, si queremos hilar más fino, tenemos que empezar a pensar en los kV. El valor kV nos da la cantidad de RPM, revoluciones por minuto partido por volt. Este valor nos indica cuál es la velocidad tope que va a tener el motor con unas hélices determinadas. A mayor kV necesitamos pasos más bajos, pero va a tener una mayor velocidad final. Con menores kV el motor va a ser de menos revolucionado, por lo tanto vamos a necesitar hélices con pasos más grandes para poder dar un poquito más de eficiencia al vuelo. Obviamente no va a ser un vuelo muy energético, pero va a ser un vuelo más predecible, más como para hacer acrobacia fina, o un vuelo más suave en el caso de un trainer, ¿ya? Porque vamos a tener un motor que no va a ser tan energético como los motores con kV alto. O sea, para escoger un motor necesariamente tenemos que ver la cantidad de potencia que necesitamos para movernos, ¿cierto?, en watts, y al mismo tiempo tenemos que ir evaluando los kV según lo que queramos nosotros del modelo. Si queramos que sea un modelo muy rápido, muy energético, obviamente le vamos a tener que aumentar el valor kV al momento de escoger un motor. Obviamente los valores kV varían según el amperaje que se le meta al motor. Por eso los valores kV están expresados en distintos formatos de batería, si es para 3 celdas, 4, 5 o 6 celdas. Son especificaciones que nosotros tenemos que ir viendo en la página del fabricante del motor. Por lo general los fabricantes dicen qué tipo de hélice es la óptima para cada motor. Por ejemplo, en este caso que vemos acá lo señala claramente cuál es la hélice óptima para este motor. E incluso hay algunas tablas de referencia también. La hélice según el voltaje de las baterías que están alimentando el sistema, como en este caso. Así que en cuanto a las hélices tenemos bastante también donde escoger. Teniendo entonces presente los valores de watt que requerimos para poder mover, podemos también seleccionar el motor y al mismo tiempo, según el tipo de vuelo que queramos hacer, en base a las kV o las revoluciones por minuto que tenga el motor. A mayor kV, mayor velocidad final. Y bien amigos, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Como se dieron cuenta, el tema de los motores es amplísimo. Y con esto entregué algunas herramientas básicas como para que ustedes ya empiecen a decidir qué tipo de motor van a usar en sus modelos. Traté de ser lo más conciso posible, traté de ser lo más claro. En realidad el tema en sí, tratar de simplificarlo cuesta mucho, es bastante complejo, pero espero que se haya entendido en la medida de lo posible. De todas maneras, las dudas que tengan, ustedes saben que se pueden contactar directamente conmigo vía
Facebook, a través de nuestra página en Facebook o vía WhatsApp. Voy a dejar el número por acá abajo para que ustedes lo vean. Y los enlaces de los motores que ocupamos acá, más los enlaces de descarga de las tablas que les mostré durante el programa, van a estar puestas en la descripción del video para que ustedes le echen una ojeada, las guarden, no sé, ustedes vean ahí. Y al mismo tiempo les voy a dejar enlaces a algunas herramientas que son de cálculo para motores eléctricos y algunas herramientas de cálculo de aeromodelismo para que ustedes las vayan viendo y vean de qué se trata el tema. Pero en el fondo es eso. El tema de los motores está relativamente estandarizado en cuanto a lo que son los motores glow y los motores a explosión en general. Con los motores eléctricos hay bastantes diferencias todavía en cuanto a estandarizaciones, pero ya se está logrando hacer una especie de consenso entre los distintos fabricantes para la descripción de los motores, así como de la nomenclatura, para que nos entreguen un poco más de información al respecto al momento de comprarlo. Así que amigos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden compartir este capítulo, darle like obviamente, suscribirse los que todavía no se han suscrito. Ya es importante su suscripción porque eso nos da más ánimo para seguir más adelante. Y definitivamente estudien, diviértanse, vuelen bastante. Y nos vemos la próxima semana con el último capítulo ya de esta temporada. Así que muchas gracias, hasta luego, vuelen mucho, diviértanse y nos vemos. Chao.